Seguimos en nuestra serie de conversaciones de Nación Innova en el contexto del Innova Summit 2026. En esta serie de podcast de capítulos y conversaciones dentro del podcast que nos permiten abordar los temas que se están discutiendo en materia de innovación a nivel corporativo, las tendencias también. Este es un espacio para conocer qué es lo que viene y tener una mirada de futuro en torno a estos temas. Vamos a profundizar en eso con Laura Chicurel, la fundadora y CEO de Innova 360. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, Sebastián, gracias un gusto estar aquí contigo. De anfitriona, además, de este evento. Laura, bueno, día súper interesante para conocer qué es lo que está ocurriendo en materia de innovación a nivel corporativo, de tendencia, de palpar también los negocios que se están generando en torno a este tema. Primero, cuéntanos, ¿cómo ves tú el escenario hoy día, año 2026, en un contexto de cambios tecnológicos súper acelerados? Sí. Mira, me encanta, Sebastián, que bueno, esta es la 7ª edición, ¿no? Sí. Llevamos 8 años impulsando este tema y obviamente los años anteriores habían sido mucho más preponderantes en el por qué hacerlo, por qué era importante integrar tecnología, por qué era importante colaborar con startups, por qué era importante el ecosistema y etcétera, ¿no? Era mucho de entender. Sí. Hoy ya estamos en una curva de aprendizaje donde las empresas ya vienen con un recorrido, ya vienen con lecciones aprendidas, ya vienen con éxitos, con fracasos, ¿no? Y yo creo que también hay una mayor oportunidad de ver justamente cómo la tecnología se usa para desarrollar negocios, ¿no? Que es un poco semántico, pero es importante, creo, ¿no? ¿Por qué? Que ¿Por qué marca, es importante? Porque antes podía ser cómo digitalizas procesos, cómo optimizas la operación, pero no se hablaba tanto de cómo construyes negocios en torno a la tecnología, ¿no? De acuerdo. Y creo que eso también ha marcado un poco la diferencia en la conversación de esta primer día del evento. Y como te digo, un mayor grado de madurez desde el punto de vista de entender que la tecnología por sí sola es un commodity hoy día, ¿no? Con los desarrollos tecnológicos, la inteligencia artificial, es cada vez más rápido y más accesible. Totalmente, está construir, a la mano. Está más a la mano, ¿no? Entonces hoy es la tecnología de que construye una oportunidad real, que resuelve un problema real y justamente esa co-creación con el corporativo para resolver problemáticas reales que son las que están creando las grandes diferencias, ¿no? Ajá. Y en ese sentido, ¿tú ves que se genera ya ese diferenciador? O sea, de que efectivamente hay casos de uso, de éxito, que muestran que hay un camino, digamos, para diferenciarse si es que la tecnología es un commodity, digo. Sí, absolutamente, Sebastián. De hecho, vimos casos hoy día de lo que se llama venture building, ¿no? Que es justamente con un componente tecnológico, pero como dándole herramientas, estructura, obviamente acceso a data, cosas importantes, ¿no es cierto?, para la construcción de esos modelos. Claro. El poder justamente en esa co-creación diseñar soluciones para abordar una problemática real, ¿no? Y ahí cuando hablamos de colaboración con startups o con terceros, llamémosle soluciones tecnológicas, porque hoy día hay incluso empresas que no estaban consideradas startups, que hoy día sí también están pudiendo acceder a crear soluciones tecnológicas de gran valor para transformar industrias, ¿no? Y es en esa construcción donde obviamente el capital también se hace relevante, ¿no? El poder invertir, digamos, capital de trabajo en esos proyectos, ¿no? Y ahí destacar que antes hablábamos mucho también, Sebastián, de la importancia del Corporate Venture Capital, ¿no? Si te acuerdas que era capital de riesgo corporativo. Pero fíjate que hoy, a pesar de que, siguen existiendo y hay muchos casos de Corporate Venture Capital, hay empresas que quizás no están creando su fondo propiamente tal, pero sí están invirtiendo en el desarrollo de estos proyectos, ¿no? Y en ese venture building, que igual requiere una inversión de capital para sacarlos adelante, a pesar de no tener un fondo de venture capital propiamente estructurado, ¿no? Y eso obviamente también es muy apreciable y considerable, dado que hay una alianza estratégica importante entre el corporativo y la startup, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo dirías tú que está esa relación entre el corporate y las startups? Ustedes han hecho un recorrido, digamos, que les ha permitido también observar cómo va evolucionando eso. Por eso me interesa conocer tu visión sobre la relación que se ha establecido. Sí, hay mucha virtuosidad, ¿no?, en la relación.
Pero como decíamos antes, hoy día el desarrollo tecnológico es cada vez más comoditizado, ¿no? Y los que resaltan, o las startups que resaltan, son equipos sólidos que obviamente muestran generar esa atracción con esa tecnología. Ajá. Y, valga la redundancia, crear negocios con ellas, ¿no? Por sí sola no es suficiente, Sí. ¿no? Y en esa virtuosidad es justamente de poder crear estos mecanismos de trabajo, que hemos visto grandes casos, Sebastián, muy interesantes. De hecho, hoy día tenemos los Innova Awards también que vamos a reconocer justamente las mejores iniciativas de programas que se están creando de alianzas estratégicas entre corporativos y startups, ¿no? Ajá. Y hay cosas a destacar, que lo que me ha gustado mucho es ver que ya vemos ejemplos de casos reales de donde en esta alianza estratégica justamente es no solamente integrar esa tecnología en tu negocio, sino que incluso diseñar nuevos, por ejemplo, abrir nuevos mercados para el corporativo, crear una nueva línea de negocio junto a la startup, ¿no? Entonces es realmente una alianza estratégica de verdad. Sí. ¿No? O donde se hacen contratos de distribución, por ejemplo. Hay muchos mecanismos, ¿no? Muy diversos. Y creo que todos son válidos, ¿no? Y no hay un copy-paste que una empresa lo esté haciendo bien o mal, sino que tiene que ser propia de la estrategia que quiera lograr el corporativo también, ¿no? Claro, y tienen que alinearse esos objetivos, me imagino, ¿no? Absolutamente, con objetivos alineados. De más está decir, con un liderazgo de alto nivel de seniority o C-levels que en el fondo compartan esta motivación de colaborar con startups disruptivas, ¿no? Ajá. Laura, y en ese sentido, ¿tú ves que ha cambiado también la forma en la que, veámoslo, esta es una moneda de dos caras, entonces por eso digo que veámoslo desde una de esas caras primero. ¿Ha cambiado la forma en la que las empresas y las grandes compañías están viendo al mundo de las startups también? ¿Hay una mejor comprensión de cómo trabajar con ellas? Porque con otros entrevistados aquí en el podcast hemos hablado del asunto de la cultura organizacional como un factor muy relevante para poder desarrollar estrategias de innovación. Por eso te pregunto si es que las empresas y el corporate están viendo de otra manera y de la manera correcta, quizás entendiendo al mundo startup. Sí, bueno, como te decía al principio, también hay más curva de aprendizaje, ¿no? Más camino recorrido en ese probar, ¿no es cierto? Han ido identificando dónde están los cuellos de botella, las brechas, en el sentido de bloqueos internos, las estructuras, sobre todo, Sebastián, procesos de gobernanza, de toma de decisiones, que muchas veces los proyectos quedan en largas listas de espera por contar con un programa muy burocrático internamente, ¿no? Entonces los grandes corporativos han ido puliendo, ¿no? Fruto del aprendizaje. Sí. ¿No? Por eso que decimos, siempre es mejor hacer y fallar y probar y ajustar que frenarse y no probarlo, ¿no? Entonces ha habido un aprendizaje en el sentido de eso, de mostrar la necesidad de que se necesitan estructuras más maleables, más flexibles, ¿no? Simplificar los procesos de integración, ¿no? Hoy día también las startups son más sofisticadas, ¿no? Están más preparadas, hay un mayor grado de madurez, ¿no es cierto? Muchas que ya están a nivel internacional, entonces tienen que cumplir con ciertos estándares. Y obviamente, si te fijas, todo va madurando y se va robusteciendo en sí mismo, ¿no? Una startup y equipos más preparados y más robustos. Un corporativo que ya va flexibilizando su modo de operar para poder incorporar estas tecnologías de forma más fácil, ¿no? Y como decía, a nivel cultural, porque muchas veces está la resistencia al cambio, ¿no? Y no solamente la resistencia, pero los tiempos de adopción, ¿no? Y hoy día no hay tiempo, ¿no? Porque todo va demasiado rápido. Entonces no es que te puedas demorar 8 meses en evaluar una solución, ¿me explico? Entonces eso obviamente va imponiendo un desafío y una presión a los equipos de ajustar sus formas de operar, ¿no? De trabajar. Laura, ¿y hay algunas líneas en particular de negocios que estén viendo con más fuerza en términos de tecnología aplicada en este contexto? Uy, mira, son tantos, ¿no? Pero me gustan muchos casos de lo que se llama la hiperpersonalización. ¿Ya? Que tiene que ver con un beneficio también al cliente, ¿no? Pero llamo hiperpersonalización a todo lo que es la experiencia con el cliente.
obviamente basada en data, ¿no? Sí. Que es qué te gusta, qué necesitas, quién eres, ¿no? Y obviamente el tener una mayor comprensión de quién es ese usuario te permite ir adaptando la experiencia de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Entiendo. Entonces, ¿eso qué crea? Sistemas dinámicos. Ya incluso un website que como te lo muestra a ti es diferente al mío, un servicio que te ofrecen a ti es diferente al mío, Sí. ¿no? Y yo creo que eso es un valor mutuo, ¿no? Porque a la empresa le permite, y esto a través de la data, ¿no? Obviamente de muchos puntos de data, ¿no? Ahora, todo lo que lleva automatización de procesos, que la verdad, todo lo que es modelos predictivos de datos, Sí. que han permitido obviamente a las empresas ser más proactivas que reactivas, ¿no? Entonces obviamente genera mayor eficiencia, ¿ya? Y eso lo vemos en múltiples industrias, obviamente en sectores industriales, mucho de producción o logística, que en cierta forma te permiten anticipar errores y corregirlos antes de que ocurran, ¿no? Ajá. Entonces, en cierta forma, si te fijas, va mejorando los procesos y eso es un efecto mariposa, porque a fin de cuentas Claro. va generando una eficiencia en toda la cadena, ¿no? Quizás te puedas recordar cómo eran los primeros chatbots de los retailers que creaban frustración, ¿no es cierto? Los canales de atención. Malos recuerdos. Malos recuerdos y al final quedan todos frustrados porque Sí. generan una mala imagen de marca al corporativo Por y cierto. una frustración del cliente, ¿no? Entonces yo creo que al final ir ajustando todos esos tipos de servicios, que es lo que nos permite la tecnología, genera obviamente un mundo de posibilidades y de oportunidades tanto para el usuario como el proveedor, ¿no? Claro que sí. Laura, por último, pensemos hacia el futuro, lo que vendrá adelante. ¿Qué crees tú o qué tendencias proyectas tú que pueden ir marcando esta conversación en torno a innovación corporativa? Sí, bueno, no es porque estemos en Innova Summit, pero uno de los temas que incluimos este año, el tema espacial, ¿no? Gobiernos, defensa y justamente soberanía de datos, ¿ya? Que es la creación de datos propietarios. Soberanía de datos. Claro, es soberanía de datos porque la data está, pero es cómo lo gobiernas, Claro. ¿no? Y luego es cómo puede ser aplicado todo lo que es tecnología aeroespacial, que obviamente a nivel más geopolítico puede ser no solamente por guerras, ¿no? No se malentienda, sino que todo lo que tiene que ver con calidad ciudadana, seguridad, que obviamente la seguridad sabemos es un campo importante a nivel global, ¿no? Sí. Y todo lo que tiene que ver con movilidad, ¿no es cierto? Cómo hacemos las ciudades más inteligentes, que al final se traduce en mayor sustentabilidad, ¿no es cierto? Entonces, todos esos macro problemas humanitarios que podamos ver, justamente optimización de uso de recursos, ¿no? Porque muchas de estas tecnologías te permiten reducir el gasto energético, ¿no es cierto? Uso de agua, ¿no? Optimizar residuos industriales, por ejemplo. Entonces, creo que poco a poco ya vemos los resultados y el impacto que eso tiene de forma acumulada, ¿no? No es que pueda hacer una predicción, pero sí creo que con la rapidez que lleva todo esto, 3 años yo creo que vamos a estar viendo resultados completamente diferentes quizás a los que ya estamos viendo. Sí, ¿no? seguro que sí. De forma más exponencial quizás. Esa palabra parece como una clave, ¿no? Para explicar bien también el ritmo de cambio y la velocidad de lo que estamos viendo. Laura, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta conversación. Un placer. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Sebastián. Y los invitamos, por supuesto, a revisar los otros capítulos de esta serie especial de conversaciones en el podcast Nación Innova junto a Innova 360.